Y seguimos hablando de Gálatas porque es importante que tengamos el concepto correcto acerca de las cosas de la carta de Pablo a los Gálatas. Cuando usted lea Gálatas 1 del 6 al 9, se va a dar cuenta de la preocupación de Pablo porque los creyentes de Galacia están seducidos por los judaizantes, están seducidos por el legalismo, están seducidos por todo lo externo, porque el legalismo es externo, aplicas cosas externas para que te sientas bien por dentro, aunque no estés bien por dentro. Quiero decir, aunque no haya cambios. Entonces los Gálatas están desertando del verdadero evangelio, del Dios que los libró del pecado con su gracia, y Pablo está preocupado. Parte de esta desesperación de Pablo, por decirlo de una manera, ¿verdad? Es que habían desertado rápidamente. No pensaron, no meditaron, no hablaron, no, simple y sencillamente se revela la obra destructora y rápida del legalismo y de los judaizantes en la vida de los de Galacia. Si hay un principio que tenemos que aprender, bueno, no un principio, si hay una cosa que tenemos que aprender ahí, es que la tradición y el legalismo siempre avanzan muy a prisa. Pablo también menciona que han dejado la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente, dice en Gálatas 1, 6, la parte B. Y cuando menciona a un evangelio diferente, la palabra que usa es un evangelio de distinta especie. Y el verso 7 dice que Pablo dice que hay un solo evangelio, que no hay un evangelio, que no hay especies de evangelio, que hay un solo evangelio, pero que los judaizantes están perturbando, literalmente agitando, usa la palabra, ¿verdad? Pervirtiendo, cambiando en sentido distinto, en sentido contrario al evangelio que tiene por centro la obra del Hijo de Dios. Eso es lo más importante, la obra del Hijo de Dios. Así que Pablo, preocupado por todo esto que estaba pasando en Galacia, pronuncia un anatema, una maldición, palabra que implican las ideas de excluir, de maldición, de destrucción, de entregar a la ira del juicio de Dios, incluía a él mismo, a los ángeles buenos y a cualquiera que predicara un evangelio diferente. Eso está en Gálatas 1, 8 y 9. Al pronunciar Pablo este anatema, queda revelada no su odio, no su coraje, sino la convicción y la certeza que tenía él en la gracia, en la libertad que operan a través de la obra del Hijo de Dios en nosotros y no operando a través de un legalismo. El Evangelio de Cristo es uno, es puro, es sencillo, no admite añadiduras, no es complejo, hay una sola cosa que hay que hacer. No admite sustracciones. Apocalipsis 22, 18 y 19 así claramente lo dice. El Evangelio de Cristo, el Evangelio que Dios nos ha dado, se pervierte cuando se le quita, como lo hacen muchas filosofías o pensamientos o doctrinas humanistas, y cuando se le añade, como lo hace el legalismo judaizante. O sea que no solamente es de quitarle, o no solamente es de añadirle, también hay gente que le quita, y cuando le quita pierde su obra redentora, pierde su fuerza, pierde su poder. Lo hacen de otra especie. La especie de nosotros es amor, la especie de nosotros es gratuita, la especie de nosotros es gracia, la especie de nosotros es creencia, es fe. La especie de nosotros es simplemente cree que es galardonador de los que le buscan, y lo vas a encontrar y te vas a dar cuenta, pero tienes que acercarte a él así. La especie de nosotros es acercarse y no alejarse con ritos. La especie de nosotros es el amor. Entonces, el asunto es este, ¿no? Maestros judíos cristianos se habían introducido ahí en la iglesia de Galacia, y les habían dicho a los cristianos convertidos que lo que se tenía que hacer era circuncidarse, era hacer ciertas cosas para que Dios los aceptara. Más bien circuncidarse, Gálatas 5 del 2 al 6, 6 del 12 al 15, y practicar como el ritual de una ley para poder ser aceptados, porque eso es lo que creían, porque ellos eran dogmáticos en eso. Y eso a mí se me hace un peligro, creo yo, ¿verdad? Uno debe escuchar, no ser dogmático, dar su punto de vista, y si los demás quieren seguirlo, bien, y si no,
pues orar por ellos, ¿no? Pablo comienza a explicarles cuál es su posición. Eso es lo que yo creo de todo lo que hoy veo. Mi posición es, seamos siervos, sirvamos por amor, nunca por orgullo, nunca por ego, nunca por nada que no sea que los hombres conozcan su obra. Nos vemos.